Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Pues bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y vamos a arrancar esta mesa de análisis en esta mañana, justamente en este 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México. Y justamente hoy nos acompañan académicos, periodistas que están siempre reflexionando en torno a este tema de la libertad de expresión. Nos acompaña el doctor Sergio Rivera Magos, a quien le damos la bienvenida en esta mañana, quien es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigador, por supuesto relacionado con todo el tema de las nuevas formas de comunicación, podemos llamarlo de esta forma. Ahorita nos va a hablar de eso también. Damos la bienvenida al maestro Juan José Arreola, también periodista, por supuesto, ya con una larga experiencia en diversos medios de comunicación, también académico aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de periodismo, y le damos la bienvenida, maestro. Gracias, muy amable, gracias. También está con nosotros vía Zoom Claudia Ibón, quien es coordinadora de radio allá en Jalpan de Serra, quien también le damos la bienvenida vía Zoom en esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudia. Y el maestro José Luis Álvarez Hidalgo, que se incorporará en unos minutos, ha sido víctima de lo que muchos queretanos somos víctimas, que es el tráfico. El tráfico en esta metrópoli que ya es Querétaro. Y si les parece a nuestros invitados, iniciar con la maestra Claudia Ibón. Maestra, desde su ejercicio profesional, desde su expertise, ¿qué podríamos entender como este derecho humano a la libertad de expresión? Híjole, creo que hay muy poquito tiempo para hablar de ello y es muy extenso el debate sobre la libertad de expresión. En el ejercicio periodístico me parece que en algunas ocasiones hemos pecado de la libertad de expresión, hemos pecado de utilizar la libertad de expresión argumentando que precisamente es un derecho humano, y algunos ejercicios periodísticos han rayado, me parece, en el exceso de libertad. No quisiera utilizar la palabra libertinaje, pero a veces me parece que algunos ejercicios periodísticos han rayado en eso. A ver, cuando pensamos en derechos humanos, creo que lo más importante es que el humano, el ciudadano, entienda que tiene un derecho. Y cuando no sabemos que tenemos un derecho, por supuesto que no lo exigimos. Y ese particularmente es el tema con el derecho de la libertad de expresión, o el derecho al saber, el derecho a estar bien informado. La gente no necesariamente, las personas no necesariamente saben que esto es un derecho humano. Luego entonces no lo exigimos, y luego entonces la circunstancia se va anquilosando, se va enquistando en un ejercicio limitado, en un ejercicio en el que damos pauta, abrimos la puerta para que haya una tentativa, si no es que una censura ya concretada por parte de algunas instituciones. Así que si pensamos en derecho humano, me parece que lo primero sería entender que tenemos derecho a. Segundo, definir qué es ese derecho humano. En este caso, la libertad de expresión o la libertad de prensa. En este caso, el día de hoy, 7 de junio, que se conmemora el Día de la Libertad de Prensa, por supuesto hay que aclararlo, solamente en México, a propósito de una serie de acontecimientos históricos que justo vinculan a las instituciones de gobierno con las instituciones mediáticas. Así que creo que primero habría que definir que existe un derecho al que tenemos, valga la redundancia, derecho, al que podemos acceder. Luego entonces podemos exigirlo. Así que, bueno, me estoy quedando muy corta, Marco, compañeros del estudio, pero creo que lo primero sería determinar que efectivamente hay un derecho al que podemos acceder. Y como ciudadanía, entonces, tendríamos una conciencia distinta de lo que significa la censura y el tipo de información que estamos recibiendo. Insisto, el tema de la libertad de expresión o la libertad de prensa creo que va en dos sentidos. El que los medios de comunicación aplicamos y ejercemos,
y el que la ciudadanía debiera de ejercer en función de que entienda que tiene derecho a estar bien informado, Marco. Muchas gracias, maestro. Doctor, y justamente preguntarle hoy qué entendemos por libertad de expresión en todo este nuevo contexto de medios, de redes sociales. ¿Qué hoy podemos entender por libertad de expresión desde su punto de vista? Sí, bueno, la libertad de expresión, como ya dijo nuestra compañera de mesa, es un derecho humano, sí, pero es esencial para las sociedades. Las sociedades solo desde la libertad de expresión se pueden organizar en un esquema democrático, ¿no? Si no hay libertad de expresión, es muy difícil pensar en la organización social desde una lógica democrática. Entonces, básico para eso. Luego, para los medios y para el ejercicio periodístico también es básico, porque constituye el punto neural o el eje central del trabajo periodístico, la posibilidad de expresarse libremente. Ahora se ha vuelto un aspecto crítico, discutido, polémico, porque como decía Claudio Ivonne, a veces hay excesos, ¿no? Y en redes sociales los vemos. Hay excesos absolutos de ejercicio de la libertad de expresión que rayan en el odio, en el combate a las minorías, en algo que suspende el debate para iniciar una suerte de batalla digital basados en la libertad de expresión. Pero los ciudadanos sí tenemos que entender que es un derecho, pero también tenemos que entender que ese derecho es limitado y está acotado en la medida de que podemos también ofender a otros o podemos también atentar contra los derechos de terceros, ¿no? Maestro Juan José, la libertad de expresión, ¿cómo desde quienes ejercen el periodismo ejercerla de forma responsable y dejar de lado filias o fobias? Lo vimos ahora en el proceso electoral, donde a ojos de algunos ciudadanos, en algunos que ejercen el periodismo, pues era muy clara su filia o su fobia a un color determinado. ¿Cómo ejercer el periodismo con ese equilibrio que tendría que reclama el deber ser del periodismo? Sí, es un conflicto. A mí me parece muy interesante el tema, que te da para mucho. Siempre he pensado que existe lo que le llaman algunos investigadores periodismo militante, que hay periodistas que ponen por delante su filia o su fobia ideológica e incluso partidista por encima del derecho al acceso a la información. Es decir, yo escribo, digo no yo, pero pongo el ejemplo, cualquiera escribe pensando en apoyar a X o Y, o pensando en reforzar tal visión o en contradecir la otra. Yo creo que de repente en el ejercicio periodístico revolvemos ejercicios de opinión con ejercicios de información, que es lo actual. Alguien me va a decir, pero es que esto está sucediendo siempre. Sí, el tema es que en el momento en que permeamos la información con nuestro punto de vista ideológico, la sesgamos y lo volvemos periodismo militante. Es una complicación cuando tienes fijado una ideología sólida, que no es pecado. A nadie le puedes condenar por pensar a favor, en contra, o arriba o abajo. Todo el mundo tenemos derecho a tener una postura política. El periodista, en particular, debe de evitar filtrar tu posición ideológica en función de la información. Para eso es el ejercicio del periodismo de opinión. Me parece que va por ahí este asunto. Y la otra, no puedes garantizar la libertad de expresión si no tienes acceso a la información. Y el acceso a la información, en el caso particular que hoy nos convoca, que es el Día de la Libertad de Expresión, el Día de la Prensa, pues, sí, los medios de comunicación siguen siendo, independientemente de toda la evolución tecnológica que hemos tenido, los medios de comunicación o más bien los periodistas, tienen la obligación de ser el hilo conductor, los informadores, para que la ciudadanía adquiera conocimiento y lo use en beneficio propio. Ese tiene que ser nuestro leitmotiv, nuestra razón de ser. Yo te informo con sustento para que tú, ciudadano o ciudadana, tengas la información y teniendo la información actúes por consecuencia
para cambiar tu entorno a favor de tu comunidad. Si no hacemos ese ciclo, entonces estamos haciendo otro tipo de información, no sé cuál, pero otro tipo que no tiene que ver con el periodismo. La maestra Claudia Ivonne, justamente preguntarle, usted ya hacía referencia a este Día de la Libertad de Expresión que surge justamente pues, en un contexto bastante particular en donde las instituciones tenían una relación muy cercana con los medios de comunicación. ¿Cómo sobrevivir como periodista, cómo ejercer la libertad de expresión justamente estando detrás de la presión que hoy existe por parte de las instituciones gubernamentales y de otro tipo sobre la libertad de expresión? En una ocasión yo platicaba con mi querido Juanjo, que se encuentra ahí en el estudio, y él me decía algo que nunca se me olvidó. Él me dijo en una ocasión, es que siempre tienes la posibilidad de elegir, y cuando las reglas están claras desde un principio, es un absurdo que como periodistas nos sorprendamos del resultado. ¿Por qué digo esto? Y lo recuerdo y lo trato de parafrasear, porque Juanjo lo decía y tiene toda la razón. En alguna ocasión, en una charla entre él y yo, coincidíamos en que, a ver, si a mí en un medio de comunicación, a la hora de comenzar a trabajar, me dicen, aquí se puede hablar de tal y tal y tal, y no puedes tocar a tal y tal personaje, las reglas las tengo claras desde un principio. Pero si yo me aferro en construir una narrativa periodística distinta a la del medio de comunicación que ha sido dictada por el dueño de la empresa, pues entonces tengo consecuencias fatales, ¿no? En Querétaro, la libertad de expresión siempre ha estado cooptada en función directa o indirectamente proporcional de la cantidad de publicidad que se contrata en los medios de comunicación. Eso me parece que todos lo conocemos, todos lo hemos vivido y a todos nos ha afectado en mayor o menor medida. Los que menos afectaciones tienen, pues son cambiados de fuente. Los que tienen afectaciones más graves, pues pueden ser censurados prácticamente durante todo un sexenio, dependiendo del callo del poder que haya pisado. Así que creo que cómo sobrevivir a ello, uno siempre tiene la posibilidad de elegir como periodista, como profesional de la comunicación. O eliges ir contracorriente y sostenerte ahí, buscar espacios en donde tu línea editorial pueda coincidir con la línea editorial del medio, o simple y sencillamente eliges someterte a una línea editorial marcada por el dueño de una empresa. Creo que uno de los graves problemas, me voy a referir solamente a Querétaro, porque seguramente en otras partes de la República Mexicana sucederá algo similar, pero en el caso Querétaro, todos los medios de comunicación son negocios. Solamente hay un medio de comunicación, me parece, que se libra de ser negocio. Y aún así tenemos intereses. Y me refiero a los medios de comunicación de la universidad. Insisto, aún así hay ciertos intereses. Intereses en los que, pues, a lo mejor no entraremos hoy en detalle, pero que tienen que ver justo con el criterio, con la editorial, con las aspiraciones de la institución. Pero el resto de los medios de comunicación, los medios privados, los medios comerciales, tienen intereses que atienden a los intereses de alguien más poderoso. Así que a mí me parece que si tuviéramos que decirle a las nuevas generaciones cómo sobrevivir, yo creo que la única respuesta es sobrevivir a partir de tu convicción. Una convicción que te permitirá elegir qué camino seguir. Puedes seguir un camino en el que construyas tu propia credibilidad, tu propia identidad como periodista y ser mirado desde cierta frontera y que te hagan el fuchi en todos lados, ¿no? Esa es una manera de vivirlo. La otra forma es, pues, atender a la línea editorial del medio de comunicación en el que vas a trabajar. Y otra línea que me parece se puede aplicar, y aquí implica un ejercicio teórico importante, es ser más inteligente que la propia estructura del sistema periodístico. ¿A qué me refiero? Hay ocasiones en las que puedes decir las cosas, puedes hacer una crítica al sistema sin necesariamente hacerlo de manera explícita. Y aquí es en donde entra la teoría. El periodismo nos enseña a priorizar
y a jerarquizar. Cuando tú aprendes a jerarquizar una información de una manera editorial, es decir, poner una información antes que otra, construye una narrativa distinta. No puedo poner, cuando yo elijo una información, primero como la nota de 8, antes que una segunda o tercera nota, estoy marcando mi línea editorial. La jerarquización y la priorización de la información son una buena forma de sobrevivir a este sistema que está cooptado por todos lados por el ejercicio de poder de otras instituciones por encima de la línea editorial de los medios de comunicación. ¿Me estoy haciendo bolas o los estoy haciendo bolas? Pero creo que el punto es aprender a priorizar, a jerarquizar, si quieres como ir navegando en entre estos intereses tiburonescos del sistema periodístico y el sistema político. Muchas gracias, maestra. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero y amigo columnista de Presencia Universitaria, José Luis Álvarez Hidalgo. Maestro, buenos días. Y podría yo insertar, y podríamos arrancar con tu participación, también en el contexto de lo que es el aniversario de Presencia Universitaria, la importancia de que existan medios públicos, medios universitarios, en este gran bagaje comercial de informar en nuestro país. Sí, en efecto, ya lo decía Claudia Ivonne, hay quizá en los medios públicos, en este ámbito, a veces muy reducido porque los medios corporativos pues invaden el mercado informativo, pero es la posibilidad de que ese ejercicio de libertad de expresión no esté tan acotado por intereses económicos, para empezar, que siempre van a gravitar como un freno o una orientación incluso desproporcionada hacia la libertad de expresión, porque hay que recordar que la libertad de expresión tiene límites. No hay una libertad de expresión absoluta, no, es relativa. Y esa relatividad se basa, en primera, en la responsabilidad social de quien tiene la posibilidad de ejercer ese derecho. Y otra, Javier Goma, citado por Fabricio Mejía Madrid, dice que además de la responsabilidad social del ejercicio de la libertad de expresión, existe una responsabilidad moral, ética, del individuo que se expresa a partir de que tiene la posibilidad y el derecho de hacerlo. Por eso en los medios públicos suele ocurrir un fenómeno que ha sido común en nuestra historia política, de alinearse al gobierno en turno, ¿sí? Y eso ya genera un vicio de origen. ¿Sí? Sin embargo, aún así existe la posibilidad de disentir. Yo siempre pongo como ejemplo, ¿sí?, el programa de Canal 11 de los lunes a las 10 de la noche, Primer Plano, donde prácticamente todos los ponentes son críticos acérrimos de la 4T, a excepción de uno que ya no se ha presentado últimamente, no sé por qué, Lorenzo Meyer. ¿Sí? Entonces, allí vemos que aún los que están en contra del régimen sí tienen ese espacio de libertad en un medio público, que bueno, pertenece al Politécnico, al Instituto Politécnico Nacional, como es Canal 11. Entonces, es todo un debate de fondo, porque el ejercicio de la libertad de expresión implica esa responsabilidad ética y moral. Veíamos recientemente, seguramente ustedes también, el programa Atypical, ¿sí? Donde, qué barbaridad, ¿no? Hacen un goce, un pleno ejercicio sumamente irresponsable de la libertad de expresión. Alasraqui, Beatriz Pajés, bueno, Javier Lozano ha estado ahí en ese programa. Entonces, cuando piensas que la libertad de expresión te permite insultar, ¿sí?, denostar sin elementos, sin pruebas,
creo que estamos perdiendo el piso respecto a lo que significa justamente ejercer un derecho con responsabilidad. Y en ese sentido creo que nos falta mucho en este país para un ejercicio honesto y responsable, social y moralmente hablando, de la libertad de expresión. Justamente, doctor, preguntarle, en ese sentido me parece interesante, hoy en día este tema de libertad de expresión puede derivar en cualquier cosa, en decir, como dice usted, cualquier cosa en redes sociales, poner lo que sea, poner noticias falsas, criticar a la gente, como dice, noticias o posturas de odio en contra de algunos grupos. Doctor, ¿hay realmente entonces una libertad de expresión hoy como la pensábamos cuando surgieron los nuevos medios de comunicación o las redes sociales? ¿O qué es lo que estamos viendo hoy en día? ¿Cómo podemos calificar lo que hoy se ve en redes sociales como una forma en la que todos se pueden expresar como sea? Pues hay desde luego una polarización. Hay esta polarización que se ha ido construyendo a través de pues este periodo, estos últimos 6 años, que evidentemente se expresa de manera más crítica y más visible en las redes sociales. Las redes sociales, al no tener una reglamentación y a veces también tener la oportunidad del anonimato, pues da lugar a expresiones de todo tipo sin que tengan alguna sanción. Es difícil que se sancione algún ciudadano, algún internauta por lo que dice, ¿no? Y a veces esos mecanismos de sanción son muy tardados o muy dilatados, ¿no? Lo vemos, sí Twitter, sí otras plataformas tienen algunas políticas, pero tardan y mientras tanto el ciudadano o el internauta ya se expresó. Estas expresiones que empiezan en Internet o que son parte de todo un ecosistema, pues después vuelven a la calle y vuelven a los medios de comunicación convencionales. Estamos como en un loop. De los medios a las redes, de las redes a la calle, de las redes a los medios, y estamos en un ecosistema en donde efectivamente, como decía José Luis, hay excesos de libertad de expresión porque no hay una ética de Internet, no hay una ética del algoritmo, no hay una ética de cómo conducirnos como cibernautas. Entonces, pues bueno, todo el mundo aprovecha estas ventajas de Internet que ofrecen no solo la posibilidad de expresar lo que sea, sino a veces también ofrecen la garantía del anonimato, por ejemplo. Prácticamente se nos va a terminar el tiempo. Es una mesa muy concurrida, muy interesante, y esto da para una conferencia. Ya se me ocurrió una idea, pero ahorita se las digo acabando la mesa. Maestro Juan José, con algún comentario final, pero me gustaría insertar en la reflexión y en la conclusión de los panelistas ¿cuál es la pertinencia de que las universidades públicas posean medios de información? Yo creo que es sumamente pertinente, ¿no? Es, sin lugar a dudas, quiero hacer algo simbólico, es el faro que nos debería de guiar. Conozco pocos medios, conozco, por ejemplo, el de la Tecnológico de Celaya, que me parece una asociación muy, muy buena. Obviamente la de la UAC, que creo que ha evolucionado muchísimo, muchísimo, ha avanzado enormidades. Y considero que tienen que existir, es una existencia sin debate, digámoslo en ese sentido, deben de ser porque son el reflejo de la universalidad, o deben de ser el reflejo de la universalidad, el reflejo de lo que, por un lado, la formación académica, pero por otro lado, la aplicación de esa formación académica en el trabajo periodístico, pero también el trabajo periodístico profesional. Me parece que conjuntando los tres elementos, teoría en la academia, práctica del periodista universitario y la difusión de la universidad desde el punto de vista de la universidad, conforman un punto de referencia, o deben de conformar un punto de referencia. Es decir, los medios de comunicación universitarios, lo voy a decir de esta manera, tienen prohibido perderse en el limbo. Yo creo que es al revés. Tienen que ser punta de lanza. Tienen que ser punta de lanza en investigación, en ética, que tanto estamos hablando ahorita. Tienen que ser ejemplo de cómo manejar el periodismo, cómo reunir fuentes, cómo informar de manera sencilla, cómo transmitir información a la gente que sea accesible. Me parece que esa es, sin lugar a dudas,
el punto de referencia del periodismo, debe de ser el punto de referencia del periodismo. Deben preguntarte, Claudia, Ivonne, justamente también en este mismo sentido, ¿cómo ha impactado el medio de la universidad ahí en la zona de la Sierra Gorda? ¿Qué es lo que tú puedes percibir, lo que nos puedes contar de lo que significa este medio de comunicación ahí en esta zona? Bueno, de entrada, creo que un medio de comunicación que logra penetrar en las comunidades permite a la gente tener la posibilidad de ejercer justo eso, su libertad a estar informado, su libertad, su derecho de saber. Eh, Aquí la audiencia es sumamente compleja porque hay una enorme diversidad de gustos. Hay quienes todo el tiempo estarán escuchando la música comercial, música de banda, reggaetón, mensajes sumamente violentos, y hay otros que están cansados de ellos. Justo esa audiencia es la que ha volteado a la universidad y que hoy apenas a un año y medio más o menos que tenemos pues echando a andar esta estación de Radio Universidad aquí en la Sierra Gorda, hoy podemos decir que ya tenemos una audiencia cautiva que está con nosotros porque le gusta la programación como una alternativa distinta a lo que han escuchado siempre. Me parece que la gran preocupación en la zona serrana debe de ser la formación de perfiles. No hay perfiles profesionales, no hay perfiles que atiendan a un ejercicio periodístico profesional. Quienes tienen medios de comunicación acá, que son por lo general plataformas digitales, son ciudadanos que tuvieron esta, pues no quiero decir ocurrencia, pero que vieron ahí una oportunidad y que utilizan el medio, la plataforma virtual, pues para generar contenidos. Pero esos contenidos no necesariamente son contenidos periodísticos. Hay una característica muy particular en la zona y es que son tan pocos y se conocen tanto que una información verdaderamente relevante se puede convertir en un chisme. Y aquellos que son chismes se pueden convertir en información. Estamos como un poco al revés y Radio Universidad ha venido a, me parece, sentar un precedente distinto sobre lo que es hacer un ejercicio no solamente de periodismo, sino de comunicación en términos generales. Sé que estamos sobre tiempo, así que solamente me restaría, chicos, para ustedes y para toda la gente que participa en Presencia Universitaria, desde camarógrafos, reporteros, productores, editores, muchas felicidades, porque sostener un proyecto editorial por más de 20 años es todo un reto y más en el sistema en el que hoy estamos viviendo. Así que muchas felicidades, un orgullo pertenecer a la familia de Presencia Universitaria. Gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro. Maestro José Luis Álvarez, ¿algún comentario final? Perdón. Sí, escuchaba con atención en el tortuoso camino hacia acá, por la avenida 5 de febrero, la intervención de mi buen amigo Juan José Arreola sobre el periodismo militante, ¿no? O sea, la posibilidad de que un periodista ejerza su vocación política a través del ejercicio periodístico. Y yo creo que es una variante legítima, siempre y cuando el periodista como tal sí lo declare públicamente sus simpatías ideológicas y no pretenda envolverlo en ese obtuso concepto de la objetividad periodística, porque pues no se es, ¿no? Diría el gran escritor norteamericano Mark Twain, se es neutral en contra de quién, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también me sumo a las felicitaciones por este 24º aniversario de Presencia Universitaria, donde se nos ha permitido justamente ese ejercicio de libertad de expresión, incluso del periodismo militante, que suele ejercerse también en diversos espacios aquí en la universidad, en los medios públicos universitarios, sí, que justamente representa ese islote en medio de un mar, de un océano de periodismo
de prensa vendida, como decíamos en los años 70, sí, de un periodismo corrompido por intereses económicos, de un periodismo pervertido también por su alineación con el poder. Entonces creo que la universidad pública tiene que ser el referente obligado, sí, para que el ejercicio de la libertad de expresión, insisto, tenga esa responsabilidad social y moral que tanto nos hace falta para crecer como pueblo, como ciudadanos, como audiencias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues felicitarlos. Han hecho una labor estupenda ustedes en este momento y los Gracias. que estuvieron antes. 20 años, pues deja muchas historias, muchas anécdotas y muchos relatos, ¿no? Yo creo que los medios públicos y sobre todo los universitarios cumplen funciones que los medios comerciales no cumplen y ni siquiera están interesados. La divulgación científica, el difundir aspectos y contenidos que a las comunidades, a las minorías, a los entornos locales les interesan y son importantes para la vida pública, dan espacio para nuevos comunicadores, para estudiantes, forman gente, forman perfiles y sobre todo representan una opción para la gente, ¿no? Hay muchos medios y pareciera que tenemos muchas opciones. Es un poco la teoría del menú en comunicación. Pareciera que hay muchos medios que nos brindan muchas opciones. En realidad no, porque muchos de esos medios ofrecen lo mismo. Y en ese sentido, los medios universitarios pues sí representan una opción para aquellas audiencias que quieren reflexionar sobre otro tipo de temas, no solamente el entretenimiento comercial que nos suelen lanzar los medios comerciales. Así que pues una felicitación. Muchas gracias a nuestros panelistas por su tiempo y por su apertura para con la audiencia de Presencia Universitaria. Vamos a una pausa, vamos con una colaboración y regresamos con más de la información.